Bienvenidos una vez más a su rincón favorito de chismes, intrigas y primicias del fascinante mundo otomano. Espero que estén cómodamente instalados, con su té turco a mano y listos para un vídeo explosivo, jugoso como un locum recién hecho y cargado de drama, porque hoy vamos a hablar de la reina indiscutible de la pantalla turca, la actriz que conquista corazones con cada papel, la talentosísima y bellísima Hande Erçel. Y abróchense los cinturones, porque la historia que vamos a desentrañar hoy involucra celos dignos de una telenovela, nuevos proyectos que prometen revolucionar la industria y un nombre que resuena con fuerza en el jet set turco, Kerem Bürsin. Sí, ya veo esas miradas de sorpresa, esas cejas alzadas con anticipación. Hoy nos adentraremos en el laberinto de los rumores, analizaremos las posibles tensiones subterráneas y compartiremos la información que hemos recopilado sobre la relación, o mejor dicho, la ex-relación entre Hande Erçel y su, llamémosle ex Kerem Bürsin. Pero lo más importante de todo, vamos a explorar a fondo el papel crucial que juega en este triángulo amoroso el acaudalado empresario Hakan Sabancı, actual pareja de Hande, y ese nuevo proyecto que, según los murmullos que llegan a nuestros oídos, ha despertado los más profundos celos en el corazón de Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de las mejores producciones de la televisión turca, quiero pedirles un favor rapidito, algo que me ayuda enormemente a seguir trayéndoles este contenido que tanto disfrutan. Si son fans incondicionales de los chismes de celebridades turcas, si no se pierden ni un solo estreno de sus series favoritas y si les apasiona todo lo relacionado con el vibrante mundo del espectáculo de Turquía, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, es facilísimo y me dan una alegría inmensa al saber que aprecian mi trabajo. Así que, ya saben, un simple clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, con todos ustedes suscritos y listos para la acción, vamos al grano. Bien, empecemos desovillando esta madeja de rumores desde el principio. Como todos ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante su relación, una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, gracias en gran parte a su innegable química y al éxito arrollador de la serie Sen Kalkam. Su romance, como si la magia de la televisión se hiciera realidad, traspasó la pantalla y, para el delirio de sus millones de fans alrededor del mundo, se convirtieron en pareja en la vida real. Fueron meses de portadas de revistas, fotos adorables capturadas por paparazzi, declaraciones de amor públicas que derretían el corazón de cualquiera y una conexión que parecía a prueba de balas, irrompible como el acero turco. Pero como suele suceder en el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo, la felicidad, por efímera que sea, no duró para siempre. A principios de 2022, las alarmas comenzaron a sonar, rumores de crisis en la relación, señales de distanciamiento en redes sociales y, finalmente, la confirmación oficial de la ruptura. Un golpe bajo para la fanaticada de la pareja, que hasta el día de hoy, todavía albergan la esperanza secreta de una reconciliación que parece cada vez más lejana. Los Anker, como cariñosamente los llamaban, se habían desvanecido. Después de la dolorosa ruptura, ambos actores, como profesionales consumados, siguieron adelante con sus respectivas carreras profesionales. Kerem se enfocó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes actorales. Aunque se le ha vinculado sentimentalmente con otras actrices en los últimos meses, ninguna relación se ha confirmado oficialmente, lo que alimenta aún más las esperanzas de los fans de Anker. Hande, por su parte, también continuó trabajando arduamente, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y hace unos meses sorprendió a propios y extraños al iniciar una relación amorosa con el exitoso empresario Hakan Sabancı, perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde la trama se complica y el drama alcanza su punto álgido. La relación entre Hande y Hakan ha sido objeto de intensos debates y análisis desde el principio. Primero por la notable diferencia de profesiones, una actriz de renombre mundial, famosa y aclamada, y un empresario exitoso, acostumbrado a moverse en los círculos más exclusivos de la sociedad turca. Segundo por el perfil relativamente bajo que han mantenido públicamente, a pesar de que las fotos de sus lujosas vacaciones y escapadas románticas han inundado las redes sociales, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Y tercero, y aquí viene lo más jugoso porque, según los rumores que circulan con insistencia en los mentideros de Estambul, esta relación aparentemente idílica ha generado cierta incomodidad, para ser suaves, en el corazón de Kerem Bürsin. Ahora vamos a adentrarnos en el quid de la cuestión,
vamos a hablar del supuesto nuevo proyecto de Hakan Saban que ha, presuntamente, desatado los celos más profundos y viscerales de Kerem. No se trata, como muchos de ustedes podrían estar pensando, de un proyecto profesional directamente relacionado con la carrera de Hande como actriz. En realidad, se rumorea con insistencia que Hakan está invirtiendo una suma considerable de dinero en la producción de una nueva serie turca, un proyecto ambicioso que promete ser un éxito rotundo, y donde podría estar involucrada, bingo, adivinaron, la mismísima Hande Erçel. La información, como suele suceder en estos casos, es todavía confusa y fragmentaria, y no hay nada confirmado oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anónimos que siempre tienen acceso a los detalles más íntimos, aseguran que Hakan está muy interesado en apoyar la carrera de Hande, en impulsarla a alcanzar nuevas metas y en brindarle las herramientas necesarias para que pueda brillar aún más en el firmamento de la actuación. En este contexto se dice que Hakan está buscando activamente proyectos que le permitan a Hande explotar todo su potencial y demostrar su talento camaleónico. La idea de que su actual pareja esté invirtiendo en su carrera profesional, de que esté potencialmente abriendo puertas que antes estaban cerradas y dándole la oportunidad de interpretar papeles que podrían haber sido suyos, es lo que supuestamente ha despertado los celos de Kerem. Y aquí es donde tenemos que hacer un poco de análisis psicológico, donde tenemos que teorizar y especular un poco sobre las posibles motivaciones de Kerem. ¿Por qué Kerem sentiría celos de esta situación? ¿Acaso aún alberga sentimientos románticos por Hande, a pesar de que su relación terminó hace tiempo? ¿O simplemente le molesta que su expareja esté recibiendo tanto apoyo y atención por parte de su nuevo novio, eclipsando quizás sus propios logros profesionales? Las respuestas a estas preguntas, como siempre, las tienen ellos, los verdaderos protagonistas de esta historia. Pero como buenos analistas del corazón, podemos examinar la situación desde diferentes perspectivas, intentando desentrañar los misterios de la psique humana. Podríamos pensar, por ejemplo, que Kerem simplemente siente nostalgia por los buenos tiempos que vivió con Hande, por la conexión especial que compartían y por los momentos inolvidables que crearon juntos. Después de todo, fueron una pareja muy querida por el público, admirada por su química en pantalla y envidiada por su amor aparentemente perfecto. Verla ahora feliz y realizada con otra persona, verla sonriendo en los brazos de otro hombre, podría generar en Kerem cierta tristeza, cierto arrepentimiento por lo que pudo ser y no fue. Otra posibilidad, quizás más pragmática, es que Kerem sienta que ha perdido una valiosa oportunidad profesional. Si Hakan está invirtiendo en una nueva serie protagonizada por Hande, es lógico pensar que otros actores también serán considerados para participar en el proyecto, que se abrirá un casting para encontrar a los mejores talentos. Y tal vez en este contexto Kerem se sienta desplazado, relegado a un segundo plano, o piense que él podría haber sido una mejor opción para interpretar algún papel clave en la serie, que él podría haber aportado algo único al proyecto. Pero también, y esto es algo que no podemos descartar, podría ser simplemente una cuestión de ego, una lucha por mantener el estatus y el reconocimiento. Kerem es un actor muy exitoso y reconocido en Turquía, admirado por su talento y seguido por millones de fans. Ver que su expareja está recibiendo tanta atención mediática y pública por su relación con Hakan, y no tanto por sus propios logros profesionales, podría generarle cierta frustración, cierta sensación de que está perdiendo terreno en la batalla por la fama y el reconocimiento. Independientemente de la razón subyacente, lo cierto es que los rumores de celos por parte de Kerem han inundado las redes sociales, los medios de comunicación turcos y los programas de chismes de farándula. Y como siempre, los fans están divididos, polarizados en sus opiniones. Algunos apoyan incondicionalmente a Kerem y esperan secretamente una reconciliación con Hande, anhelando que los Anker vuelvan a estar juntos, mientras que otros defienden a capa y espada la relación de Hande con Hakan, argumentando que Kerem debería seguir adelante con su vida y dejar que Hande sea feliz con quien ella elija. Ahora, dejemos un poco de lado los jugosos chismes y las especulaciones y hablemos un poco de la carrera profesional de Hande Erçel, de sus logros y de sus desafíos como actriz. Porque más allá de sus relaciones sentimentales, que siempre generan un gran interés mediático, Hande es una actriz muy talentosa y trabajadora, una profesional dedicada que ha logrado conquistar al público con sus interpretaciones memorables y con su carisma arrollador. Una de sus series más exitosas, como ya mencionamos anteriormente, es Sen Kalkam. En esta comedia romántica llena de enredos y situaciones divertidas, Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con un gran corazón que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus planes se ven truncados cuando pierde su beca de estudios.
Desesperada, Eda decide confrontar a Serkan Bolat, el frío y calculador empresario responsable de que perdiera su beca. Serkan, en un giro inesperado, le propone un trato insólito: si Eda finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su preciada beca. A partir de ahí se desata una serie de enredos, malentendidos, situaciones hilarantes y, por supuesto, mucho amor, que cautivó a la audiencia de todo el mundo. Senkalkam fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países alrededor del mundo, conquistando a audiencias de diferentes culturas y edades. La serie catapultó a la fama internacional a Hande y Kerem, consolidándolos como una de las parejas más queridas de la televisión turca. La química entre los actores era innegable, la chispa saltaba a través de la pantalla, y la historia, aunque sencilla en su premisa, era muy entretenida, adictiva y llena de momentos emotivos. Otra serie destacada en la trayectoria profesional de Hande es Aşk Laftan Anlamaz. En esta comedia romántica, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven humilde que trabaja en una empresa textil y que, por azares del destino, se enamora perdidamente de su jefe, el apuesto y adinerado Murat Sarmaz. La serie cuenta la historia de amor entre Hayat y Murat, quienes deben superar una serie de obstáculos, malentendidos, diferencias sociales y secretos familiares para poder estar juntos y construir un futuro en común. Aşk Laftan Anlamaz también fue un gran éxito en Turquía y en otros países, consolidando la popularidad de Hande como una de las actrices más prometedoras de su generación. La serie destacó por su humor fresco y original, por sus personajes carismáticos y entrañables y por su banda sonora pegadiza. Hande y Burak Deniz también lograron una gran química en pantalla, y su romance ficticio conquistó los corazones del público. Además de estas 2 series emblemáticas, Hande también ha participado en otras producciones televisivas como Güneşinkler y Siyainci, demostrando su versatilidad y talento camaleónico como actriz. En cada uno de sus proyectos, Hande ha interpretado personajes muy diferentes, desde jóvenes rebeldes hasta mujeres sofisticadas, conquistando al público con su carisma y su belleza natural. Pero Hande no solo se ha enfocado en la televisión. También ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando la película Saros Bekarlar, una comedia romántica que le permitió mostrar su lado más divertido y desenfadado. Además, Hande es una reconocida modelo y embajadora de importantes marcas de moda y belleza, prestando su imagen a campañas publicitarias de alcance mundial. Su belleza y estilo innatos la han convertido en una de las figuras más influyentes y admiradas de Turquía. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que los rumores de celos por parte de Kerem Bürsin son solo eso: rumores, especulaciones sin confirmación oficial. No hay ninguna declaración pública, ninguna prueba irrefutable que confirme que Kerem está realmente celoso de la relación de Hande con Hakan o del nuevo proyecto que podría involucrar a ambos. Sin embargo, la información ha generado mucho debate, controversia y especulación entre los fans, los medios de comunicación y los expertos en farándula. Lo que sí es cierto e innegable es que Hande Erçel está viviendo un momento muy feliz y pleno en su vida personal y profesional. Su relación con Hakan Saban parece ir viento en popa, consolidándose día a día, y su carrera como actriz sigue en ascenso, con nuevos proyectos en el horizonte que prometen llevarla a nuevas alturas. ¿Qué le depara el futuro a Hande? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, observando con atención sus decisiones y celebrando sus éxitos. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre los rumores de celos de Kerem Bürsin por el nuevo proyecto de Hakan Sabancı y Hande Erçel. Como siempre, les recuerdo que esta información es solo un rumor, una especulación, y que no hay nada confirmado oficialmente. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem realmente siente celos de Hande? ¿O simplemente son especulaciones malintencionadas de la prensa rosa? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Un beso enorme.